Sin duda alguna, una de las herramientas indispensables de todo técnico electricista o electrónico es el multímetro. Comencemos por definir, ¿qué es el multímetro? Un multímetro, a veces también denominado polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Este tiene la capacidad de medir las magnitudes eléctricas fundamentales de un sistema eléctrico, tales como tensión eléctrica, corriente eléctrica, resistencia, continuidad. Sin embargo, hoy en día este tiene la capacidad de medir capacitancia, temperatura, inductancia, ganancia de transistores, hasta prueba de diodos. Actualmente, el tipo de multímetro más usado y más popular es el multímetro digital, aunque hay quienes siguen prefiriendo los multímetros analógicos. La principal diferencia entre ellos es la precisión. El digital es mucho más preciso que el analógico, así como más resistente. En los medidores analógicos se cuenta con una aguja. Para poder hacer la medición se necesita hacer la lectura de este, mientras que en los multímetros digitales se cuenta con una pantalla en la que se puede ver fácilmente esa medición. Aunque los analógicos también tienen una ventaja, que en ellos se pueden medir las fluctuaciones. La aguja del medidor analógico se moverá desde una posición a otra constantemente, con el fin de representar esta fluctuación, pero una cosa que tienen en común estos dos instrumentos es que señalan la magnitud medida con error. Finalmente, aunque ambos se encarguen de medir todo tipo de valores en una corriente eléctrica, los digitales funcionan con batería y son los preferidos por electricistas y electrónicos. Y como todo tiene un inicio, este lo tuvo en 1923, inventado por el ingeniero Donald McCabe, el cual intentó unir tres aparatos en uno solo, el amperímetro, el voltímetro y el ómetro, y a su invento originalmente se le llamó AVO, A-V-O, y inicialmente solo se usaba para medir la corriente continua, y sin embargo después se le agregaron características para medir la corriente alterna. Los modelos originales se dejaron de fabricar en 2008, ya que era muy difícil conseguir piezas para la reparación de estos, y actualmente estos modelos se han ido sofisticando con el tiempo, pero siempre teniendo como base el original, el fundamento analógico. Generalidades del multímetro digital. El multímetro digital tiene como una principal generalidad el display. Este se encuentra en la parte superior del multímetro. Justamente se puede ver ya que es la pantallita. La siguiente generalidad que tiene la mayoría de multímetros es el autorrango. El autorrango ajusta automáticamente el rango más ideal para obtener la medida con una elevada exactitud. Sin embargo, en el de selección manual, que es otra generalidad, hay que ajustar manualmente la perilla de selección del campo de la medida más idónea, podría decirse, ya que también se encuentra en la parte post inferior, puede decirse, del multímetro. Hay tres componentes más importantes, que sería la pantalla de display, como ya había mencionado, ese que está en la parte superior, la perilla selectora de funciones y rangos, que esta está en la parte post inferior del multímetro, y por último la parte inferior de la zona de puntas de pruebas o sondas. Esa se encuentra, se encuentra en la parte inferior, puede variar en el lado izquierdo o derecho, pero ahí se encuentran las entradas para poder poner los cables con las agujas. Estos también incluyen con su batería para energizar sus circuitos internos y para hacer que circule una corriente cuando se esté midiendo la resistencia. Y por última generalidad de los multímetros es el fusible interno para la protección de sobrecorriente en la función para medir una corriente eléctrica. Partes de un multímetro digital. Como primera parte, este sería el interruptor de encendido y apagado. Este depende mucho de los multímetros porque no la mayoría suele tener este interruptor. La siguiente, como ya mencionada en las generalidades, el display sería la siguiente parte. Es la pantalla digital de LCD donde se muestran los datos que se están midiendo. Esta pantalla puede ser monocromática
donde se muestran valores numéricos de 3 cifras con sus decimales, sus ciertos decimales. La siguiente sería el sector de rango. Esta es la rueda central del multímetro que fácilmente se ve, que nos permite seleccionar el tipo de magnitud que nosotros queramos medir, así como el rango de medición que se va a utilizar en la medición. Tipos y rangos de medición. Estos son los números y símbolos que encontramos alrededor del selector de rango. Estos nos indican el rango y el tipo de medición que vamos a utilizar. En esta parte encontraremos diferentes tipos de medición. Estos pueden ser, por ejemplo, la medición de ohmmetro, amperímetro de continua, amperímetro de alterna, voltímetro de continua y voltímetro de alterna. La siguiente parte sería cables de multímetro. Este dispone de cables rojos y negros, que estos vienen aparte, no vienen ya insertados en el multímetro, vienen aparte en su cajita. Estos son de rojo y color negro, con una punta para medir las magnitudes, con diferentes funcionalidades tiene cada uno. El jack negativo, que este es el borde conector COM, o la pinza negra, como lo conocemos más fácilmente, este siempre se debe unir con el cable negro. La pinza roja es la que podemos variar su posición según el tipo de medida que queramos hacer. Por ejemplo, si queremos medir resistencias, la pinza roja se debe de conectar al símbolo de la resistencia de ohm. Si queremos medir transiciones, la pinza roja se debe de medir al conector con el símbolo de voltaje, la V. Y si buscamos medir corrientes, la pinza roja, esta se debe de conectar al indicador de miliamperios, MA. Las ondas es otra parte del multímetro. Estas son las agujas metálicas que encontramos en el extremo de los cables rojo y negro y que permiten tocar componentes, pueden ser pistas de placas de circuitos y cables con el fin de realizar la medición. El color rojo nos indica la parte positiva y el negro nos indica la parte negativa. La parte metaliza es la que se utiliza para tocar el componente donde se pasa la electricidad. Y por última parte, esta sería la fuente de energía. Al ser un dispositivo electrónico manual, tiene que tener una batería. Estas suelen ser pequeñas, pero a veces en los dispositivos más grandes podemos encontrar que dichas baterías requieren de hasta 9 voltios de potencia. En el multímetro encontramos varias unidades o medidas. Las más básicas son voltaje, amperaje y resistencia. En algunos otros multímetros se encuentran capacitancia, frecuencia y temperatura en grados Fahrenheit y Celsius. Estas unidades suelen ir acompañadas de sufijos, los cuales son micro, mili y kilo. Esto nos permite hacer una medición más detallada en cuanto a voltaje, resistencia y amperaje. En el multímetro también se pueden encontrar varios símbolos. Por ejemplo, la corriente alterna, que es representada por una onda senoidal. También tenemos la corriente directa, que suele estar representada por líneas cortadas. Casi siempre son 2 o en ocasiones llegan a ser 3. También encontramos la prueba de continuidad. La prueba de continuidad sirve para ver si está pasando corriente sobre un objeto, poniendo las sondas en ambos polos del objeto, positivo y negativo. Si el multímetro reproduce un sonido, suele ser un pitido emitido por un buzzer, significa que está pasando corriente. El botón Hold
sirve para congelar los resultados que se encuentran en el display. También se encuentra una ruedita con varios orificios, el cual es el zócalo para transistores. Este zócalo nos permite medir la resistencia de los transistores, estando los dos tipos NPN y PNP. Las letras E es para emisor, B es para base y C es para colector. La función HFE sirve para medir la ganancia de los transistores. Esta función la veremos más adelante. Esta aplicación nos permite realizar mediciones y ahorita pues mediremos 12 voltios. Moveremos la perilla hasta donde dice 20 volts en corriente directa. Agarraremos la sonda roja y la conectaremos en voltaje. Después conectaremos la sonda negativa al común. Aquí empezaremos a variar el voltaje para ver que se puede medir con exactitud. Ahora, si queremos medir con más exactitud, podemos cambiar el rango. En este caso moví el rango a 2 y si queremos aún más podemos medirlo más bajo. Ahora, cuando excede el rango de voltaje para medir, tendremos que subir la perilla. En este caso la subí a 2. Cuando se suba, podremos seguir aumentando el rango hasta que aparezca el 1. Y ahí subiremos de rango otra vez. La corriente alterna es la que recibimos en nuestras casas. En la parte izquierda podemos encontrar las dos enchufes, el europeo y el estadounidense. Moveremos la perilla a la parte donde dice voltaje alterno. Se observa que el enchufe tiene 3 orificios. Esos 3 orificios corresponden a fase, que es el más pequeño, neutro, que es el más grande, y tierra, que es el que está abajo. La fase debe ir conectada a voltaje y el neutro debe ir conectado a tierra o al común. En el display se puede ver que tenemos 120 voltios. Estos 120 voltios son de corriente alterna y son los que recibimos en nuestra casa. No importa que cambie de rango, siempre seguirán siendo 120 voltios. Para empezar, giraremos la perilla hacia los miliamperes. Conectaremos el negativo de la fuente a la resistencia, además de que conectaremos el negativo del multímetro a la otra parte de la resistencia. El positivo de la fuente irá conectado directamente en el orificio donde dice 10 amperes. Como podemos ver, nos marca 1. Esto quiere decir que es algo superior al rango, entonces elevaremos la perilla. Veremos que nos da 60 amperes. Pero si vamos variando la resistencia, ¿nos dará más o nos dará menos amperes? La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica, o sea, la corriente que pasa por cierto lugar, le hace por decir así, un hoyo mucho más pequeño para que no pase toda la energía y vaya así de poco a poco. El código de colores es una forma de conocer el valor de una resistencia en caso de que no tengas un instrumento de medición. Este sistema funciona con colores. En el caso de las resistencias con 4 bandas de colores, las primeras 2 bandas son para conocer los primeros dos dígitos. La tercera banda es para conocer la cantidad de ceros o el valor de multiplicación. Y por último, la cuarta banda es para conocer su tolerancia. Las más comunes son 5% y 10%. Para medir una resistencia eléctrica, debemos primero poner la perilla del multímetro en el lado de las resistencias. Es recomendable ponerlo en el lugar más alto posible, el cual sería aquí 2M, 2 megas. Luego conectar las patitas de la resistencia a una al GND, no hay polaridad así que en el que sea, y luego el otro no sé si
En todos los multímetros lo tiene, pero bueno, ahí está. Nos sale 0 ya que es un rango mayor, es un rango inalcanzable, se podría decir, de la resistencia. Así que tenemos que bajarle. Vamos a la siguiente y nos da 0.2. Pero como es 0.2 no nos está dando resistencia exacta. Así que vamos a seguir bajando. Aquí ya nos da 0.22. No nos la está dando exacta. Aquí es 0.220. Nos la podría dar, pero vamos a probarla a 200 para ver qué pasa. Aquí en el 200 nos aparece un 1, ya que está fuera de rango, es muy poco, es mínima y tienes que subir a un rango mayor. Así que nos vamos a la de 2K de nuevo. K, como es de K, 2, cada K de ohms, kilos ohms, son 1000 ohms. Eso significa que si hacemos la regla de 3, aquí punto 220, quitamos el punto, lo retrocedemos 3 para atrás y sería 220 ohms esta franja. Así que está ya bien hecho. La continuidad es la presencia de una ruta compleja para el flujo de corriente. Una prueba de continuidad es la comprobación rápida para ver si un circuito está abierto o cerrado. Solo un circuito cerrado y completo, o sea conectado, tiene continuidad. Para esto lo que tienen que hacer es conectar de un lado a otro con el multímetro y en cierto lugar del multímetro con símbolo apretarle y tiene que sonar un pitido. Si este sucede, significa que funciona. Esto lo que hace el multímetro es dar un voltaje pequeño y que pase por todo ese lugar y suena el otro que llegue al multímetro. La principal función de un diodo es dejar pasar corriente hacia un solo sentido. La forma de saber que un diodo está en buenas condiciones es comprobándolo con el multímetro, poniéndolo hacia donde dice prueba de diodo, y si el diodo es de silicio y marca 0.7 volts, el diodo está bien, y si es de germanio y marca 0.3 volts, está en buen estado también. La función de un transistor es mantener y regular el paso de corriente para obtener la corriente deseada. La forma de comprobar que un transistor está en buenas condiciones es mediante el multímetro. En el multímetro la perilla tenemos que girarla hacia donde dice diodo. Posteriormente poner la pata positiva o la pata roja hacia el colector del transistor y la punta negra o negativa hacia el emisor del transistor. Si le marca entre 500 o 600, eso significa que está en buenas condiciones. La función principal de un capacitor es mantener energía dentro del mismo para posteriormente liberarla y filtrar la señal. La forma de comprobar que el capacitor está en buenas condiciones es probándolo con el multímetro, girando la perilla hacia donde dice medición de capacitor. Si al capacitor al conectarlo le sale que la corriente es 0 y la resistencia es infinita, el capacitor está en buenas condiciones. En 1743, Andrés Celsius inventó una escala de medición de temperatura, la cual la llamó Celsius. Tiempo después, también existió la medición Fahrenheit y la medición Kelvin, siendo las más populares la Celsius y la Fahrenheit. La medición Celsius se utiliza en la mayor parte del mundo, ven naciendo México, Costa Rica, etc. Su punto de fusión es de 0 grados y su punto de ebullición es de 100 grados Celsius, y su símbolo es una C de casa, mayúscula. Los Fahrenheit también se utilizan en regiones como Estados Unidos y partes del Caribe. Su punto de fusión a comparación de los grados Celsius es de 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición de 212, y su símbolo siendo representado con una F mayúscula.
¿Cómo identificar base, emisor y colector? El primer paso es identificar el funcionamiento de nuestro multímetro, por lo cual utilizaremos un diodo rectificador común. Colocamos nuestro multímetro en la escala de medición de diodos. A continuación, colocamos las puntas del multímetro en los extremos del diodo. Observe que al conectarlo de una forma, el multímetro nos indica un valor entre 500 y 600, y al conectarlo de forma inversa, el multímetro no nos indica ningún valor. Ahora que ya tenemos identificado la punta que nos indica el cátodo, procederemos a la medición del transistor que deseamos identificar, claro. Como podemos observar en las imágenes anteriores, de todas las mediciones realizadas, solamente 2 mediciones nos indican un valor en el multímetro. De estas 2 mediciones, identificamos cuáles patas del transistor son cátodos y cuáles son ánodos. Recordemos que en el paso 1 determinamos que la punta negra del multímetro siempre nos indicará cuál es el cátodo y la punta roja el ánodo. También observemos que los 2 valores obtenidos en las mediciones de un transistor, un valor es ligeramente mayor al otro. Esto nos permite identificar al emisor, ya que de la base al emisor siempre hay una caída de voltaje mayor que la caída de voltaje entre la base y el colector. La siguiente imagen muestra los resultados obtenidos de las mediciones con multímetro y su interpretación final. Observe que nuestro transistor tiene 2 cátodos y un ánodo, y sabemos que el cátodo corresponde a una parte semiconductora tipo N y el ánodo a una parte semiconductora tipo P. Esto nos indica que tenemos 2 partes tipo N y una parte tipo P, por lo cual determinamos que nuestro transistor es un tipo NPN. Ahora, pongamos atención a las mediciones obtenidas y tomando en cuenta que el valor mayor siempre corresponde al obtenido entre la base y el emisor, identificamos que la pata derecha del transistor corresponde al emisor. Finalmente, habiendo identificado a la base y al emisor, la pata restante del transistor corresponde al colector.